Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. Hoy en Directivos Seguros vamos a resolver las dudas que todos tenemos sobre ahorro, fiscalidad y seguros. Vamos a desmenuzar uno de esos temas que más dolores de cabeza provoca y a la vez más oportunidades esconde si se maneja bien. Cómo ahorrar pagando menos impuestos gracias a productos como los PPA, Plan de Previsión Asegurado, y los PIAs, los Planes Individuales de Ahorro Sistemático, y por supuesto los seguros de ahorro. Y para eso tenemos el placer de tener con nosotros a Guillermo Leal. Él es gestor administrativo especializado en fiscalidad en la gestoría Esedum. Y, por supuesto, a Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros y coanfitrión de este podcast. Bienvenidos, ¿cómo estáis, Guillermo, Fernando? Muy bien, muchas gracias, David. Gracias, Fernando. Encantado de estar aquí con vosotros. Hola, Guillermo Leal, muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Bueno, el reto que hoy nos hemos propuesto es que nuestros oyentes conozcan cuáles son los errores más frecuentes, los trucos más eficaces y cómo los autónomos, empresarios e incluso familias pueden o podemos blindar nuestro dinero frente al malo, Hacienda. Oye, que también cumple su buen papel, ¿no? Pero al final, cuando entra Hacienda, no nos gusta que nos rasque el bolsillo. Y especialmente cuando llega el momento de la jubilación o el momento de una herencia. Guillermo, vamos a empezar fuerte. Si tuvieras que contarle a tu yo de 20 años el mayor error fiscal que ves cometer a la gente al ahorrar en España, ¿cuál sería ese error y cómo se podría evitar con un solo consejo? Bueno, yo me vais a permitir ambos que permita una pequeña introducción, sin ánimo de criticar cómo funciona el país o la administración tributaria del país, pero sí que es cierto que en España tenemos, en mi opinión, un fuerte problema que es que fiscalmente no se fomenta el ahorro y la inversión. ¿Vale? Estamos partiendo de esa base. Yo quería comentarlo especialmente y siendo que realmente además los productos financieros que mayores ahorros fiscales permiten son justo además los que tienen formato de seguros de ahorro. O sea, no en este caso ni fondos de inversión ni otro tipo de activos financieros, ¿vale? Eso lo quería dejar un poco claro por ver un poco lo del tema de los errores, porque claro, técnicamente un error lo tenemos que cometer cuando hay muchas alternativas. Cuando no hay apenas alternativas, cometer esos errores no es tan fácil. Al revés, lo que hay que hacer es intentar aprovechar las oportunidades, que eso es lo que vamos a intentar explicar en este podcast. Sí que es cierto que si podemos hablar de un error que vemos mucho, y además eso vosotros lo veis, también Fernando lo hemos hablado muchas veces, es el tema de la previsión. Es decir, al final, todas las soluciones de ahorro de las que vamos a hablar en el podcast y todo lo que vamos a ir comentando, están sobre todo tendentes a una especie de complementación o fortalecimiento de la jubilación. Con lo cual, evidentemente, los errores que puede cometer la gente es el cortoplacismo. El cortoplacismo en fiscalidad no existe. Todas las soluciones y todo de lo que vamos a hablar, evidentemente, están pensadas para unos horizontes temporales de edad muy amplios. Entonces, si podemos buscar un error que veo en la gente es que, evidentemente, si tú quieres unas ventajas fiscales en el ahorro con el corto plazo, no las vamos a tener. Una cosa es que tú quieras una rentabilidad financiera, otra cosa es que tú tengas unas necesidades de vida, pero el error es que tú no estés planteando esos productos de ahorro fiscales de cara a la jubilación. No sé si os vale un poco como ese error que podemos considerar que tiene la gente, el horizonte temporal. Yo creo que es muy adecuado, ¿no?, lo que estás comentando, ¿no? Esa previsión y mirar a futuro es clave para todo. Pues bueno, mirando a futuro, vale, ya estamos mirando a futuro, estamos pensando en nuestra jubilación y llega el momento de elegir el producto, ¿vale? Y ahí es donde los que no estamos puestos en esto nos comenzamos a perder. ¿Qué ocurre? No sabemos cuándo apostar por un plan de pensiones, por un PPA, por un PIAS. ¿En qué situaciones prácticas recomendarías cada uno de estos productos y qué señales claras debemos de mirar para no equivocarnos? Voy a hacer dos bloques fiscales. Es decir, por un lado tenemos, como bien sabéis vosotros, como expertos más que yo en los que son temas financieros, por un lado lo que dividiríamos en fiscalidad, tenemos lo que serían los planes de pensiones y los PPAs que fiscalmente funcionan de la
misma manera exactamente, independientemente de que el PPA a efectos de coberturas, a efectos financieros funciona como un seguro, mientras que el plan de pensiones funciona como un fondo de inversión. Y luego, por otro lado, los famosos PIA, SIAL, los seguros de ahorro que fiscalmente funcionan de una manera totalmente diferente. Y aquí esto es clave, porque al final los PPAs y los planes de pensiones lo que se basan es en la capacidad de generación de ingresos del trabajo y de la actividad económica que tiene el contribuyente, en este caso el contribuyente o en este caso el cliente, depende de cómo lo enfoquemos. Y por otro lado, los PIAs y los SIALP similares se basan sobre todo en la capacidad financiera que tiene ese producto y en el patrimonio que yo tengo, porque hay una parte que ahora explicaré con un poco más de detalle. Hay una parte en el que el PPA y el plan de pensiones lo que hace es me reduce la base imponible de mis rendimientos del trabajo y actividades económicas, que esto es fundamental y brutal, frente al otro que lo que me está haciendo es dejarme exento las ganancias patrimoniales del propio producto financiero o permitirme hacer determinadas exenciones por reinversiones en ganancias patrimoniales. Aquí ya sé que me estoy adelantando, pero un poco para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que realmente tienes que tener en cuenta? ¿Vale? Voy a intentar ser un poco llano. Si gano mucho dinero, cuando digo gano mucho dinero con mi actividad económica, gano mucho dinero con mi actividad empresarial, no con operaciones empresariales, sino con mi propia actividad. Es decir, con nóminas que yo cobro de mi empresa, con facturaciones que yo hago a otros clientes, con mis propios rendimientos del trabajo porque tengo nóminas muy altas. La fiscalidad siempre tiene que ser un factor, no puede ser el determinante. O sea, una cosa es la fiscalidad y otra cosa es la vida personal o mis necesidades económicas a lo largo de la vida. Eso es muy importante, sobre todo en el tema de los PPAs y de los planes de pensiones. Pero si yo me estoy centrando en el tema fiscal, evidentemente me interesa mucho más una aportación a un PPA o a un plan de pensiones que no a un PIAS, que yo no lo voy a anotar en la renta, en el IRPF del día a día. Que eso es muchas veces lo que la gente, ¿yo esto en renta? Pues esto en renta lo noto, sí. O meto el dinero en un plan de pensiones o meto el dinero en un plan de previsión asegurada. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que tiene que ver el contribuyente. Es decir, ¿gano mucho con mi propia generación de mis propios ingresos? ¿O realmente yo lo que tengo son masas patrimoniales o quiero generar una masa patrimonial muy alta el día de mañana y que ese beneficio no tribute o tribute de la manera más reducida posible? Sí que es una cosa que hay que ver cuando lo tengo que elegir. Y a partir de ahí, pues ya ir mirando las diferentes opciones de liquidez, qué límites hay a cada producto financiero de aportación y ya buscar la mejor manera. Es decir, hay que sentarse, revisar bien, ver los números, ingresos, y a partir de ahí entiendo que lo que hacéis, las personas que os dedicáis a esto como tú, es hacer una previsión y ver el resultado final. ¿Qué me va a resultar mejor? ¿Cómo voy a decir, ganar o perder menos dinero, ¿no? Ujú, exactamente. Es un poco lo que hay que hacer. Es decir, primero lo que digo yo siempre, ponerse en manos de profesionales. Es decir, nosotros como profesionales de la fiscalidad ya detectamos lo que es el perfil fiscal del cliente y ya anticipándole un poco las consecuencias que va a tener esa cierta iliquidez, qué pasa si lo rescata antes, si puede o no puede, y ya directamente lo que hacemos es guiarlo con auténticos profesionales, como en este caso Fernando, que directamente digan, pues mira, la característica de este producto financiero tiene este riesgo, no tiene este riesgo, y como ya has hablado con el gestor, tiene estas consecuencias fiscales. Al final es dejarse asesorar, evidentemente siempre por profesionales, y si uno quiere consultar a más opciones o lo que sea, pero sobre todo no tomar una decisión mm, precipitada. Aquí, Fernando, te ha pasado la pelota directamente Guillermo, ¿no? Cuando hablamos del seguro. ¿Y qué ocurre en el mercado? Vemos mucha comparativa online donde el ahorrador busca la mejor opción y decide por su cuenta. Bancos, que los bancos están ahí al acecho en todo momento diciéndonos, oye, mira qué producto más bueno tengo. ¿Qué aporta ahí una correduría? Porque yo creo que esto es importante conocerlo. La entrevista sin pensar en el producto que tiene que vender. Es decir, si es una entidad bancaria o soy un vendedor de un producto determinado de la aseguradora X, voy a intentar enfocar a ese cliente, a ese producto, porque es el que estoy vendiendo o porque es el banco el que me está promoviendo que venda, ¿no? En cambio, cuando yo me entrevisto con un cliente, tenemos que analizar ese ahorro, si lo quiere a largo plazo, si lo quiere a corto plazo. No es lo mismo, por ejemplo,
Mi hijo empieza a trabajar y le digo, oye, mira, como te lo vas a pulir enseguida seguramente porque ganas dinero, vas a ahorrar 400 euros de tu salario. Si cobro una mierda, ya, pero vives en casa, ahórralo y dentro de X tiempo te ayudará a tener esa entrada para un piso o parte de esa entrada para una vivienda o para la compra de un coche, para lo que sea. El concepto, ¿no? Yo tengo, imagínate, gano 1.500 euros, voy a ver qué es lo que ahorro. No, gano 1.500 euros y me detraigo esos 400 euros y ya estoy ahorrando. Y ahí no importa tanto el tema fiscal, como cuando hablamos con un cliente y va a hacer un plazo fijo o lo que está buscando es una rentabilidad fiscal o financiero fiscal de aplazamiento de impuestos con un plan de pensiones, de para cuando lo quiero tener o qué es lo que quiero tener cuando hablamos de personas físicas, ojo, o cuando hablamos de empresas, cuando tienen que esa liquidez, ese exceso de tesorería que tienen y quieren rentabilizarlo de alguna manera, ¿no? En ese análisis vamos a ver, ojo, en ese momento, qué productos financieros o financieros fiscales se adaptan a la idiosincrasia de ese cliente, de esa persona física, de esa persona jurídica, y luego, junto con su asesor fiscal, que conoce la realidad empresarial de esa persona o la realidad fiscal de ese cliente, ¿qué le podemos recomendar? Y entre los tres, hacer el traje. No tiene por qué ser solo un producto, pueden ser varios. Es decir, aquí mencionamos, entre otras, 3 grandes posibilidades. Voy por precio, por lo tanto, me voy a una comparativa online, miro el precio, llamo a la aseguradora, contrato y cruzo los dedos, por supuesto, porque como no voy a entender muy bien el contrato, ya veremos luego lo que surge ahí. Tengo a los bancos, que los bancos, ¿vale?, me van a vender su producto y me van a contar las bondades de su producto, pero que igual no son las bondades que necesito. Y luego está el corredor de seguros, en este caso, por ejemplo, Cordón Seguros, que nos asesoran. Tengo una pregunta a esto. ¿Qué coste tiene para un cliente que tú, Fernando Cordón, o cualquiera de tu equipo asesoréis a alguien a la hora de contratar este tipo de seguro? Bueno, el coste por parte de la correduría de momento es gratuito, no cobramos, nos remuneran las entidades aseguradoras. Un margen comercial muy pequeño, ridículo, porque si no, si nos pagaran mucho, entonces el cliente no cobraría nada, con lo cual es un servicio que damos al cliente. Y lo que sí que hay que tener cuidado es en los costes que esos fondos de inversión, cuando son fondos de inversión, aplican a esos productos. Porque claro, ahí es donde se va la rentabilidad financiera fiscal, ¿no? De ahí es donde el cliente tiene que tener cuidado. Para mí la elección es, como se suele decir, blanco y en botella, ¿no? Pero más que la elección, vamos al proceso. Vale, me voy a un asesor fiscal como Guillermo, que me analiza, me dice, oye, por aquí tienes que ir. Luego, lo lógico y más coherente, si quiero acertar, me voy a un corredor de seguros que ahora me lo traslade a mis necesidades y encima no me cuesta dinero, ¿no? Ese sería el proceso que vosotros recomendaríais. Sí, en muchas ocasiones, Guillermo Leal, como sus compañeros, hablan con nosotros, tenemos este cliente que creemos que el producto más interesante es este. ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Qué producto tenemos? Les ponemos el panel que hay y entre los tres, entre el cliente, el asesor, Guillermo Leal y su equipo, y nosotros, vemos lo que le puede interesar. Ojo, y quien decide es el cliente, quien va a cometer el acierto o el equívoco es el cliente, porque hoy tiene una situación fiscal y mañana otra. Cuando vamos a ese mañana, ¿vale?, ese momento en el que queremos rescatar. Y claro, yo aquí me imagino que está la letra pequeña, que la mayoría de los usuarios, vamos a llamarlos, no llegamos a entender, ¿no? Guillermo, ¿puedes ponernos un ejemplo, y si puede ser real, mejor, ¿no?, de cómo un mal rescate, porque a veces simplemente por no comprender bien esa letra pequeña, nos puede multiplicar el pago de impuestos? ¿Y cuál sería la mejor forma de evitar esto? Es decir, de evitar el pago de impuestos al máximo. Pues me alegro que me hagáis esta pregunta, yo un poco así como mini cuña, que Fernando ya lo sabe, yo es que antes de cocinero fui fraile, y yo durante varios años fui empleado de banco. Entonces, lo del tema del rescate, sobre todo en los PPAs y en los planes de pensiones, el problema fiscal que se ha podido generar por un ahorro, o sobre todo por lo que dice Fernando y que lo sufre muy a menudo, y estas son conversaciones que hemos tenido, por una imposición de un banco
o por una mala previsión del banco, cuando los bancos tenían la mala costumbre de hacer declaraciones de la renta y darle malas ideas a los clientes, con todos mis respetos. El, el perjuicio fiscal que se puede llegar a causar es brutal. Sobre todo me voy a centrar en los temas de los PPAs y de los planes de pensiones, porque al final en los SIAL y en los PIAs también hay consecuencias fiscales negativas de rescatarlo, pero son menos dañinas y son neutras si yo hubiera contratado otro tipo de productos financieros. Pero en el tema de un plan de pensiones y de un PPA es brutal. Estamos hablando de que, claro, yo he estado comentando antes que realmente la gran diferencia entre ambos es que yo, en lo que yo aporto a un plan de previsión asegurado o a un plan de pensiones, yo me lo deduzco en la base imponible de mi declaración de la renta. Es decir, es menos dinero que yo estoy declarando a la declaración de la renta. Es decir, si yo he tenido unos ingresos ese año de 40.000, pues yo al final, si estoy haciendo una aportación de 1.500 porque soy asalariado, o si estoy, que eso creo que igual lo hablamos después con un poco más de profundidad, o hago una de 8.000 porque estoy acogido como autónomo a los planes de pensiones de empleo especiales que sacaron las compañías a través de tal hace 2 años, ¿vale? Toda esa factura fiscal me la estoy quitando. Pero claro, luego, ahora llega la segunda parte. ¿Y ese dinero, luego qué? Ya hemos estado hablando antes de que los pocos productos de ahorro que se fomentan fiscalmente son de cara a una previsión de la jubilación. Con lo cual, evidentemente, si esa previsión de la jubilación no se da, evidentemente ese ahorro fiscal desaparece. ¿Qué pasa? Pues el problema es, bueno, lo primero antes, hace varios años, el problema era la iliquidez. Es decir, yo solamente podía rescatar ese plan de pensiones o plan de prevención asegurado en 3 supuestos. Uno es la jubilación, con los rescates parciales, que luego comentamos un poco más con detalle. El otro era el tema del fallecimiento, evidentemente, funciona como un seguro a los beneficiarios, ¿vale? Ahí también hay una consecuencia fiscal muy gorda, pero eso es imprevisible. Al final, luego, eso depende mucho también de la edad. Hay gente que de edades avanzadas que no le puede recomendar esto ni de broma, y más como tengan unos ciertos problemas de salud, porque a su heredero le estás creando un problema muy gordo. Y el tercero era circunstancias económicas de fuerte vulnerabilidad. Por ejemplo, paro prolongado, situación económica especial con informes de deudas con administraciones públicas y con bancos. Posteriormente eso se flexibilizó y se permitió que esos planes pudieran ser cancelados a los 10 años. Es decir, desde el momento que se constituía, o sea, a los 10 años. Pero claro, ahora llega, dicho todo esto, vale un poco de los requisitos, ahora llega el problema de cuando lo rescato. Yo, en principio, se supone que si lo tengo que cancelar, ¿vale? No hacer rescates parciales, ¿vale? Yo lo tengo que cancelar. Sí que puedo hacer cancelaciones parciales, pero en algunos momentos me obligan a hacer cancelaciones totales. Y todo eso que he estado diciendo que yo me quito de la base imponible de mi trabajo de todos los años, me lo meten de golpe en esa declaración de SEANE. ¿Qué pasa? Voy a poner un caso real de hace años, en el caso no estoy hablando de esto de los 10 años y demás. Yo resulta que voy todos los años metiendo dinero en mi plan de pensión, me voy deduciendo, pero que igual resulta que tampoco me hacía falta deducirme tanto porque el banco me decía mete, y resulta que no estaba ganando tanto dinero como para beneficiarme fiscalmente, y resulta que llego, lo rescato y tengo 30.000 euros. Claro, yo ese año puede ser que esté muy fastidiado de dinero y mi rendimiento económico haya sido 0, o puede ser que haya cobrado una indemnización de despido que haga que mi situación, o que haya tenido que meterme en ayudar a un familiar o lo que sea, y que mis rendimientos del trabajo no hayan sido tan bajos, y resulta que le estoy sumando a mis rendimientos de trabajo ordinarios, estoy sumando todo lo que yo he metido en ese plan de pensiones o en ese plan de previsiones asegurados. Y me encuentro con que ese año, en lugar de ganar 30.000 euros, he ganado 70.000. ¿Qué pasa? Que el IRPF estamos hablando de que es el famoso impuesto marginal. A más gano, más pago, más leche me pega, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el problema de que esa persona que necesita ese dinero, ese ahorro fiscal que ha tenido ha podido ser de 10 durante 5 años, 50, y ahora la hostia me la meten, perdón por el tajo, a veces soy un poco, pero bueno, es de 250. No sé si me explico, he perdido 200, no estoy hablando en términos finales, esto un poco para que os hagáis una idea. Y eso es algo que la gente tiene que ser consciente. Es decir, el estudio de un PPA y de un plan de pensiones, primero tiene que ser sobre todo en unos términos de riesgo, con una persona de confianza, con un corredor de seguros como Fernando, que conozca tu vida más personal, un poco circunstancias, que vea a veces eso que nosotros a veces como fiscalistas o como gestores de empresas somos más fríos, y luego con nosotros. Es decir, yo, por ejemplo, yo sí que puedo valorar a clientes a decirles, hombre,
Que sí, que tú este año has facturado 100, que por supuesto que te puede venir muy bien meter 8 en el PPA, pero ¿cuánto vas a facturar el año que viene? Yo como tu gestor te puedo dar una orientación y luego si tienes mucha confianza conmigo, que al final muchos se convierten en amigos, me puedes dar tu situación personal si te apetece y evidentemente lo hace. Pero esa situación personal igual la tienes más con tu corredor y es el que te puede decir, oye, ¿no tienes la previsión de que me voy a comprar una casa en X años? Yo, por ejemplo, a una persona joven que se va a comprar una casa no puede ahorrar con un PPA. Es una locura. O sea, habría que estar loco. La persona que ahorra con un PPA es porque ese dinero luego lo va a rescatar por partes en su jubilación, como hace mi padre. En el tema del PIAS y en los temas de los seguros de ahorro, la fiscalidad se basa básicamente en que yo no tributo por el beneficio siempre y cuando yo lo primero lo aguante 5 años y luego lo rescate en forma de rentas. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que aquí no me obligan a que esté jubilado. Aquí lo puedo rescatar por rentas, tenga la edad que tenga. Lo único que las bonificaciones fiscales dependen de la edad que tengo. La bonificación fiscal es mayor si tengo 65 años, aquí si tengo 40. ¿Vale? Va por tramos. ¿Vale? Hay una serie de tramos, entonces ese rendimiento que yo cobro lo voy tributando y entonces lo tributo en lugar de como rendimientos del capital inmobiliario, ¿vale? De rendimientos del ahorro, lo tributo como en forma de rentas. Si esas rentas son bajas, esa tributación y la voy periodificando en el tiempo, esa bonificación me sale más a cuenta que el beneficio que yo he obtenido. ¿Qué pasa? Que una persona que tenga un horizonte temporal de ahorro de 5 años, un PIAS o un SIAL, fiscalmente, con todos mis respetos, no le vale para nada. Porque al final, como lo está rescatando, va a tener que tributar el beneficio. Me quería centrar en los PPAs, ya que la mayoría de la audiencia que tenemos en Directivos Seguros hay mucho empresario. El primer error es que evidentemente tú lo que tienes es que conocer tu rendimiento de tu actividad profesional y tus previsiones antes del 31 de diciembre. Siempre centrándonos en el tema de empresarios y profesionales, ya sean como autónomos o como autónomos, lo que llamamos autónomos societarios, es decir, autónomos que cobramos de nuestras empresas, ¿vale? Porque lo primero, porque claro, al final el producto no es un producto fiscal para una empresa, ¿vale? El producto es un producto fiscal para el PPA es para personas físicas. ¿Qué pasa? Que esas personas físicas pueden ser trabajadores, socios, administradores de las empresas que cobramos de nuestras empresas por el trabajo que realizamos, en rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas. No estoy hablando de dividendos, no estoy hablando de otro tipo de prebendas, etc. Y también de los autónomos, evidentemente, que hay muchos que facturan auténticas barbaridades, muchos ganan más que de lo que otros cobran de sus empresas, de hecho una gran mayoría, que son los que realmente tienen que ver a 31 de diciembre, cuando a mí me interesa de mi empresa cobrar más dinero para meterle gasto a mi empresa, que mi empresa realmente y Hacienda feliz, porque ese dinero lo estoy cobrando yo en concepto de nómina. Y ahí es donde me interesa este producto fiscal. Y por contra, también el autónomo. ¿Cuánto llevo de facturación este año? ¿Cuánto llevo de gastos este año? Que no se nos olvida. ¿Cuál va a ser mi rendimiento previsible a 31 de diciembre, que ese te voy a tener que declarar en junio? He estado revisando la normativa y sí que efectivamente, que es un poco lo que me estáis comentando, resulta que ahora hay un nuevo producto, ha firmado un acuerdo el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Asuntos Sociales y con las asociaciones de autónomos y las asociaciones de empresarios, en las que si los límites de los PPA son 1.500 euros, en su día eran 5, luego lo bajaron, porque esto cada año baja, eso también aviso. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que si de repente sale esta normativa que te dice que ahora a los autónomos y profesionales, en lugar de un límite de 1.500, nos permiten un límite de 8.000, pues ahí sí que es una pena no aprovechar o no estar actualizado o no estar informado de que puedo aplicar ese límite, porque entonces mi ahorro fiscal puede ser muy importante. Le estoy metiendo gasto a mi empresa, me estoy deduciendo yo fiscalmente y realmente ahí sí que puedo tener un ahorro muy importante. Error, no preguntar las cosas en 30 de noviembre. Para ver si lo he entendido bien, Guillermo, yo soy un autónomo societario, yo soy un autónomo, ¿vale? Porque estamos en este contexto. Llega final de año, puedo meter 8.000 a mi plan. Si los dejo en la empresa voy a pagar, lógicamente, por impuesto de sociedades. Si los llevo a mi nómina, tengo un maravilloso IRPF en el cual me van a sacudir. Lo meto en mi PPA, exacto, y otro esas ahí estoy evitando pagar eso. Sí, efectivamente, al final lo que estoy haciendo es que todo ese dinero que yo he percibido, al final yo he metido el gasto fiscal en mi empresa totalmente legítimo y evidentemente, como yo he metido esos 8.000 euros al PPA,
evidentemente la base imponible se me va a minorar en los 8.000 euros, con lo cual el ahorro fiscal ha sido puro. Al final, en Hacienda muchas veces no hablan de ahorros fiscales, ellos hablan de diferimiento fiscal, porque al final técnicamente esto es un diferimiento fiscal. Los BPA y un plan de pensiones es un diferimiento fiscal. Es un dinero que yo estoy quitándome hoy que tributaré mañana. Y ahí volvemos a la parte del error, del restate. ¿Por qué? Si yo como autónomo societario, eso sí que hay que dejarlo muy claro, si yo como autónomo societario yo decido que yo esos 8.000 euros que yo traigo de mi empresa porque mi empresa no los necesita y yo los meto a mi nómina personal, que yo sepa que esos 8.000 euros teóricamente mi nómina personal tampoco los necesita. Si ese dinero lo necesita mi patrimonio empresarial, estoy cometiendo un error, porque entonces estamos volviendo a lo de antes, ¿vale? Es decir, estamos hablando de los famosos 8.000 euros que me estoy quitando ahora, pero que resulta que si los rescato, se me incrementarán en la base imponible mañana. Sí que es cierto que las últimas semanas en las aportaciones de planes de pensiones es una locura y el último día estás que no llegas y en muchas ocasiones le has dicho que ya has llegado tarde, que es que el pago no lo has hecho el día 31 y por tanto adiós a esa ventaja fiscal, ¿no? Creo que nos falta cultura en la empresa de la previsión de ese ahorro fiscal, ese ahorro financiero fiscal, que luego, como dices, depende cómo cobres el plan de pensiones, si lo cobras como total o lo difieres en el pago aplazado mediante rentas mensuales, pues va a ser mucho mejor. Pero es una constante el hecho de pensar. ¿Y cuándo vas a pensar? Ahora mismo, cuando te toca pagar Hacienda, dices, joder, lo tenía que haber contado, se me olvidó, se me pasó, me cago en la leche que no lo hice. Y es una constante y a veces pues somos muy cansinos, ¿no? ¿Cómo llevas, cómo lo haces? No esperes. O haces aportaciones mensuales o haces aportaciones únicas y sobre todo, hombre, en septiembre, hablabas Guillermo en noviembre, en septiembre ya ves cómo va el año. Constrúyelo, ¿no? Lo que vamos a comentar ahora que he adelantado a mí me da para título de serie de Netflix. Herencias y donaciones, el gran susto fiscal español. Yo creo que todos nos echamos las manos a la cabeza cuando llega esto. ¿Puedes aquí explicarnos, Guillermo, de alguna forma cómo pueden los seguros de ahorro ayudar a una familia a evitar esos problemas de liquidez? Que además en un episodio anterior, ¿recuerdas, Fernando? Hablamos de esto, de problemas serios de liquidez que puede causar el tema de una herencia, ¿no? Y otras sorpresas desagradables al heredar. Con José Ignacio Martínez Val estuvimos hablando de estos detalles. Aquí el tema es que en sucesiones y donaciones estamos hablando ya de que aquí hay 17 taifas. Estamos hablando de que no tiene nada que ver sucesiones en una comunidad autónoma que en otra. Tema del seguro, ¿vale? Los seguros de ahorro. Bueno, lo primero, los seguros de ahorro, las donaciones no entran. Eso ya me puede decir bien, Fernando. Estamos hablando del seguro, es fundamental en el tema de sucesiones. Todo lo que no entra en donaciones, porque tú no puedes donar un seguro. Asignar un seguro es un derecho. Y esto de que el seguro sea un derecho, también los seguros de ahorro son un derecho, ¿vale? Y esto llama mucho la atención. Y esto ya estamos hablando un poco de temas jurídicos que son muy importantes de cara a las sucesiones. ¿Qué pasa? Que como son un derecho, quedan legalmente fuera de lo que llamamos la masa hereditaria. Es decir, al final tú eso me imagino que José Ignacio lo explicaría con más detalle que yo, evidentemente, como abogado experto, pues al final tú tienes las masas hereditarias, entonces dentro de las masas hereditarias tú tienes diferentes bienes y derechos. ¿Qué pasa? Como el seguro fiscalmente se considera un derecho dividido dentro de lo que son los modelos fiscales en las comunidades autónomas. Es decir, estamos hablando de que como es un derecho, el seguro tributa con un modelo diferente y de una manera diferente y con unos seguros y con unos requisitos diferentes. Y esto es muy importante porque en España tenemos un modelo en el que, claro, evidentemente, siempre decimos que Hacienda es omnipotente y se entera de todo. Pero claro, a ver, Hacienda es omnipotente y se entera de todo, pero la DGA no está ni omnipotente, los ayuntamientos son medio omnipotentes, pero no tanto. Entonces, se establecen unos mecanismos de seguridad para que la gente tenga la obligación de tributar determinados impuestos. Y aquí el impuesto de sucesiones y donaciones se pide absolutamente para todo. El registro de la propiedad para inscribir, los bancos, y no os podéis imaginar el mal que dan para poner las cuentas a mi nombre, ya no hablo de cuentas de valores, acciones y, por supuesto, los seguros de ahorro. Pero ¿qué pasa? Que a su vez también hay otra serie de requisitos legales. Declaraciones de herederos, aceptaciones de herencia, un montón de documentos notariales. ¿Y qué pasa? Que esos documentos cuestan dinero. Ya no solamente es
que el propio impuesto cueste dinero. Que hay momentos en los que sí que costará dinero y hay momentos que no, porque estamos hablando de que en Aragón hay un límite de exención en el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos de 750.000. Estamos hablando de un importe muy elevado. Pero también hay gastos de otras cosas. ¿Qué gran ventaja tienen los seguros? Al liquidarlo de otra manera y pedir unos requisitos mucho menores, yo puedo liquidar primero el seguro, rescato el seguro y con ese dinero que yo tengo en el seguro, pago el resto. ¿eh? Eso estamos hablando, yo aquí sí que, como David, creo que eres muy de casos reales, ¿no? Pues ahora sí que de un caso real, ¿vale? Hermanos, una herencia, unos patrimonios elevados, varios patrimonios, fincas rústicas, un fondo de inversión de 6 cifras y pico y un seguro de ahorro de 5 cifras. Primero liquidamos el seguro de ahorro del hermano. ¿Para qué? Para que rescatase ese dinero. Y con ese dinero, el cliente luego puede pagar el rescate del fondo de inversión. No sé si me explico. El rescate del seguro de ahorro lo que ha hecho es que esa persona no haya tenido que pedirle un préstamo a un banco o que haya tenido que sacar todo el dinero de su cuenta corriente, sino que lo hemos hecho escalonado. Es decir, primero hemos liquidado uno y luego hemos liquidado otro. Los seguros de ahorro para eso son vitales. Pero, por supuesto, volvemos a lo mismo. Es una cosa que, desgraciadamente, y eso Fernando lo vivirá 1000 veces más que yo. Yo por eso... Ahora estamos hablando de que es una situación muy desagradable. Tú el buscar una ventaja en base a tu heredero y en base a un fallecimiento, estamos hablando de que es un tema muy... Me corrija Fernando, es un tema muy sensible al final. Pero estas cosas también hay que tenerlas. Claro, pero hay que preverlas. O sea, el óbito es un hecho real. Y si tú tienes patrimonio, tienes que preverlo. Seguro de ahorro, un seguro de vida, que es un cheque nominativo. O sea, hablábamos que sobre todo en los seguros de vida el heredero tenías que nominarlo para que lo cobrara la persona física correcta, ¿no? Con nombre y apellidos, y era un cheque al portador con el que con eso podías liquidar luego la herencia. Entonces, es esencial preverlo. Os sabéis que os he dicho claramente antes que una cosa de los seguros de ahorro, PIA, SIA, no sé qué, no sé cuánto, y luego después que el PPA lo he dejado como en otro estado, ¿vale? Sí. No lo llamo seguro de ahorro, pero por la estructura financiera que tiene, pero técnicamente no es un seguro de ahorro en lo que se refiere a fiscalidad, ni en este caso. ¿Vale? Estamos hablando que un PPA ya no solamente es que no vaya a la masa hereditaria, ¿vale? Es que un PPA no tributa en el impuesto de sucesiones y donaciones. El PPA va a la base imponible del trabajo del heredero. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se nos olvida. Estamos hablando de que si fallece quien sea y resulta que esa persona tiene un PPA o un plan de pensiones de un importe muy elevado, el año que esa persona fallezca, la leche fiscal del heredero va a ser de AUPA. Todo lo que se ha ahorrado lo va a pagar con creces y multiplicado por 10 el otro. Yo es que eso sí que es cierto, y eso Fernando sí que alguna vez también lo hemos hablado, que la gente cuando ya tiene una edad, por favor, disfruta de la vida y disfruta, aunque no, es que tengo mucho dinero, pues tengo mucho dinero y ahora ¿para qué voy a rescatar mi PPA, aunque sea partes? Por favor, aunque depende de lo que sea, igual te sale más a cuenta, porque como tu hijo sea un crack, o como tú hayas heredado la empresa o esté llevando tu empresa y la multiplique por 2, estamos hablando de que la gracia que le vas a hacer, porque aquí sí que no hay ni sucesiones empresariales, ni temas de derivaciones de otras cosas que bien ha explicado antes Ramiro. Aquí estamos hablando de que no, esto va directamente al IRPF y el IRPF sabe. Entonces resulta que me estoy contando la gracia de que resulta que quien sea tiene 150.000, 200.000 euros en su plan de pensiones y como tiene mucho dinero no lo rescata porque no quiere pagar un euro a la Hacienda, porque resulta que, y fíjate que sería tan sencillo como llévate 100, no 200 o 300 euros al mes, y resulta que el heredero se encuentra con que ha ganado 50, 60 y aún encima ha cobrado 250. ¿Vale? ¿Sabéis lo que le va a pasar en la renta del año que viene? Eso vuelve a ser muy desagradable hablar de estos temas, pero es que yo siempre hago hincapié en que, por favor, si tú estás ahorrando para la jubilación, por favor, cuando llegues a la jubilación, rescátalo. Guillermo, has hablado del tema empresa. Si ahora alguno de nuestros oyentes, que muchos son empresarios, se plantea vender la empresa, bueno, o una propiedad, ¿no? Y teme el sablazo de Hacienda. ¿Cuál es la secuencia, digamos, exacta, los pasos prácticos para blindar esa ganancia con la ley en la mano? Partimos de la base de que estamos hablando de que todo este tipo de productos de seguros de ahorro y de planificación, estamos hablando que están pensados
en una protección posterior el día de mañana de mi situación económica de jubilación. Es como una especie de periodificaciones, ¿vale? Estamos hablando de que yo me quito lo de hoy para cobrar el día de mañana cuando yo tenga una pensión más pequeña, ¿vale? Aquí sí que voy a hablar sobre todo de una figura que está un poco en descenso, pero que sigue existiendo, y sobre todo en sectores económicos muy concretos, donde esto se utiliza muchísimo, que es la del empresario individual, ¿vale? El empresario individual, que claro, no es decir, bueno, el autónomo, sí, pero el autónomo ya más enfocándolo al empresario individual, porque me refiero ya al empresario individual en el sentido de gente que tiene ya un patrimonio empresarial fuerte, ¿eh? Partimos de la base de que normalmente cuando un autónomo empieza a tener un patrimonio empresarial fuerte, le suele recomendar que tenga una empresa. Las compraventas de empresas no se ven beneficiadas de esto que voy a comentar ahora, ¿vale? Que es que yo, en principio, si yo tengo más de 65 años, ¿eh? Y vendo una propiedad inmobiliaria, ¿vale? Estamos hablando aquí, yo sé que estamos hablando de propiedad inmobiliaria, que no sea mi vivienda habitual, porque mi vivienda habitual tiene una exención del 100% en el impuesto de IRPF de ganancias patrimoniales, o vendo activos relacionados con mi actividad empresarial o de mi patrimonio empresarial. Activos de mi patrimonio empresarial, sorprendentemente, no son participaciones de mi empresa, ¿vale? Activos de mi propiedad empresarial, y aquí sí que voy a poner un ejemplo real muy claro. Un estanco, una farmacia, una administración de loterías, ¿vale? Empresas, o sea, negocios que no pueden llevarse siendo una sociedad anónima. No sé si me estoy explicando. Pues bien, si yo la ganancia patrimonial que yo tenga de la venta de ese activo, yo puedo, toda esa ganancia patrimonial, que evidentemente, vamos a poner una farmacia, ¿vale? Casos reales. Digo pecado, no digo pecado, ¿vale? En un pueblecito pequeño la farmacia facturaba mucho, valor de venta 7 cifras, cerca del 1.000.000, ¿vale? Valor de activos anteriores, amortizaciones anteriores, no llega a las 4 o 5 cifras. Ganancia patrimonial, pues ya estáis calculando, ¿vale? 900, ¿vale? Ahí, teóricamente, ganancias patrimoniales ahora mismo, a falta de que ajusten los nuevos tipos, entre el 29% de ganancias patrimoniales, en 36%, porque va a subir los tramos, etc, etc, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo aporto 140.000 euros a un seguro de ahorro, ¿vale? Esos 240.000 euros no los tributo, con lo cual mi ganancia patrimonial ya no son 800, son 800 menos 240. Claro, yo estoy diciendo esto y aparte de que estoy poniendo mis previsiones, la gente yo creo que estará feliz no diciendo, hostia, de cabeza. Porque aquí el ahorro fiscal es brutal. Cuando digo brutal es, si un señor de más de 65 años vende su casa en la playa y resulta que ha ganado 300.000 euros, pues si mete 150.000 aquí y los otros 50, pues estamos hablando de que los ahorros fiscales son animales, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, ¿vale? Hay que tener una previsión posterior, porque claro, yo he metido ese dinero, ¿y ahora qué hago con él? Vale, pues bien, aquí la gran ventaja que tiene es, si yo lo rescato en forma de rentas, como yo ya tengo, antes he hablado, ¿os acordáis que os he hablado antes de que los seguros de ahorro, la fiscalidad era rendimiento de actividad, de rendimiento de capital mobiliario de lo que rescato dependiendo de mi tramo de edad? ¿Eso qué significa? Si yo tengo menos de 40 años, lo que me puedo bonificar en lugar de tributar el 100%, tributo el 60%. Si yo en lugar de tener X años, tributo X. Vale, pues cuando yo tengo más de 65 años, lo que tributo de esa parte es un 14%, y si tengo más de 70 años, lo que tributo es un 8%. Con lo cual, lo que estoy haciendo es, de todo ese rescate en forma de renta vitalicia, es obligatorio que sea renta vitalicia, para que me aplique esto, ¿eh? Entonces, el cálculo de la renta vitalicia lo conoce mejor Fernando que yo. Se hace una estimación, la aseguradora, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, correcto. Te hacen una estimación, te cogen tu patrimonio y te dicen, esta es tu esperanza de vida, tu renta vitalicia, que te vamos a calcular es esto y esto es lo que tú tendrás que tributar en renta, y se volcará directamente el dato, y tu borrador y tu gestor lo que hará, estas sí que son rentas de gestor, ¿eh? Lo que hará es verificar que realmente te cuadra y meterlo en sus casillas correspondientes. Pues entonces, ahí el ahorro que tienes es animal. Y además, como es un seguro, el no va a la famosa masa patrimonial, ¿vale? Sino que va a los derechos de los seguros. Eso no quita, pues yo eso sí que lo he estado revisando, pese a que la normativa autonómica no es clara,
que aún así ese derecho económico en concreto, aunque sea un derecho económico, sí que se tiene en cuenta para la masa hereditaria a efectos del cálculo del límite exento del impuesto de sucesiones y donaciones. Porque si no, entonces ya perfecto, porque entonces, claro, se tiene en cuenta y entonces coges y dices, mira, 750 más 250, 750 por un lado, 250 por el otro. No, hasta ahí la DGA te dice que no. Pero sí que es cierto que se puede hacer la liquidación aparte. No sé si me explico. Entonces, aquí en patrimonio empresarial y para ventas, pero sobre todo ventas muy concretos, hay gente muy especializada, sobre todo que se dedican, pues eso, ventas de farmacia, ventas de administraciones de loterías, estancos, que son negocios nominativos, porque esto, desgraciadamente, otra cosa es que el día de mañana alguien lo plantee, ahí podéis dejar la idea que esto se aplica a las ventas de participaciones empresariales. Si se aplicase a la venta de participaciones empresariales, esto sería la bicoca. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa y sí que me gustaría haceros una última pregunta a los dos. Imaginad que tenéis delante pues, algunos empresarios que aún desconfían del poder del ahorro planificado. ¿Cuál es la mayor mentira que nos hemos creído sobre ahorrar en España y qué verdad invitarías a descubrir hoy mismo? Os pongo aquí un reto. El problema es que el ahorro en España está muy mal visto y no hay cultura del ahorro, no hay cultura financiera y los grandes culpables sobre todo han sido del que yo me he hecho mi parte de culpa como empleado de una de ellas durante un tiempo de mi vida, de las grandes entidades financieras. No se planifica, no se piensa y no se explica. Por eso me gusta tanto trabajar con corredores, con agentes, con gente como Fernando, que sí que por Dios le explican a la gente las cosas. Porque ya España, que es un país que directamente, bueno, ya lo estamos hablando, sí, podemos decir, jo, esto último que me has dicho, lo otro. No es un país que fomente el ahorro ni la inversión. Ya, 4 cosas mal puestas y luego encima, depende cómo las vayas a rescatar de determinadas, tampoco tienes beneficios, que al final, muchas de las cosas que hemos estado hablando de planificaciones, claro, me dicen, jo, pero es que si luego necesito esto, pues es que igual el legislador tenía que haber previsto un término medio. El que desconfíen, en parte, es culpa del sistema o de cómo se ha creado. ¿Qué es lo que intentaría decirles? Pues que intenten ver más allá y coger un poco lo que se está haciendo poco a poco y sobre todo lo que hacen otros países. No hay cultura financiera y pensamos al revés, que lo decía antes. Gano 2.000, voy a ver cuánto me queda a final de mes. En lugar de gano 2.000, ahorro 500 y me ahorro 1.000 y lo pongo en un producto financiero. No hay cultura de ahorro y así nos va, ¿eh? Y muchas veces la entidad bancaria nos obliga a pensar en el ahorro. Y ya sabéis que no soy muy defensor por cómo vende seguros la banca, pero te dice, usted tiene que tener un 30% ahorrado para comprarse un piso. Hombre, pero yo es que ahora puedo porque pago un alquiler ya, pero usted a sí mismo no se ha demostrado que tiene capacidad de ahorro, no ha ahorrado ese dinero. Entonces, ¿por qué tengo que confiar en que ahora lo vaya a hacer? ¿Vale? O para comprar un coche. No soy políticamente correcto, pero es la realidad. A veces yo cuando en mis tiempos me metía en camisas de 11 varas, mi mujer me dirá que me sigo metiendo a intentar meterme en algún proyecto, el banco era el mayor que te decía, no, el estudio económico creo que no va bien. Y analizabas y efectivamente no habías tenido en cuenta ciertas cosas, ¿no? Ahora de hacer esa aventura financiera. Por tanto, pensemos en el ahorro. Y el tema financiero fiscal, lo dejemos a los asesores fiscales. Y no os preocupéis, porque cuando el Estado modifica la legislación para jorobar al contribuyente, de ahí los Unilink cuando salieron que cambiaron y había que hacer un seguro de vida, las aseguradoras dijeron, bueno, pues metemos un segurico de vida de 3.000 euros que fiscalmente, o sea, financieramente no es muy costoso y el cliente se lleva un beneficio fiscal. O sea, escuchemos a nuestros asesores financieros y escuchemos a nuestro asesor fiscal. Muy bien, pues muchas gracias Guillermo por poner luz sobre la fiscalidad y a ti Fernando por mostrarnos, como siempre, sin pelos en la lengua, tu punto de vista desde la experiencia y cómo los seguros pueden ser mucho más que un simple trámite, pueden ser una herramienta para proteger el futuro, el de la familia, el de la empresa y siempre de la mano de un buen asesoramiento fiscal con profesionales como Guillermo. Muchas gracias a los dos por estar en el podcast. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Guillermo. Gracias, David. Nos escuchamos. Planificar te da opciones, te da tranquilidad y sobre todo te da poder sobre tu propio dinero.
Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.